Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Saludo con mucho entusiasmo, como todos los días, a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Y hoy, como todos los martes, Mónica Uribe. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Bueno, Bien, gracias. Bienvenida, Mónica. Ahora sí es 12 de mayo. Ahora sí es 12 de mayo, Sí, es porque 12 de mayo. ayer dije 12 de mayo, me equivoqué, hoy es 11 de mayo. Perdón, hoy es 12 de mayo. Híjole, ya traigo desorientación en tiempo y espacio. Jaime Guerrero, te oímos. Estuvo un montón de gente arriba y también abajo. Simplemente debo decir ahí que no estaban los asistentes a 1.5 metros de distancia, no había sana distancia. La verdad es que estiraban el brazo y se podían tocar al otro. Y me llamó la atención también que pues, las medidas sanitarias no son para los grandes jerarcas de este país, porque ninguno llevaba tapabocas, excepto el gobernador del Estado de México, que llegó con su cubrebocas y desentonaba, porque pues, ni Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno del lugar que más problemas tiene en este sentido, tenía tapabocas. El secretario de Salud, ni por asomo. El subsecretario, no. Es decir, estando tan cerca, lo que se aconsejaba era tener cosa que valió sorbete. En fin, adelanto dos notas. Ayer decíamos que Coneval decía Coneval que podrían entrar a la pobreza 10 millones de mexicanos como producto de la crisis económica. Hoy, revisando el documento, dice varias cosas más la Coneval. Por ejemplo, dice la Coneval que ninguno de los programas, de los 19 programas que están dentro de los 8 prioritarios del gobierno de López Obrador, va a atacar frontalmente las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia, y que no hay políticas para los sectores medios de la población. Y hoy la CEPAL da a conocer un informe en donde dice que México será uno de los países con mayor aumento en la pobreza. Digamos que 1 de cada 4 pobres nuevos en América Latina será mexicano, ¿sí? Es decir, los otros 3 podrán ser de todo el resto de América Latina y el Caribe, pero México va a aportar 1 de cada 4. Ese es el sentido. Bueno, empezó el presidente dando pues un saludo al Día Internacional de la Enfermera. El gobierno de López Obrador firmando un acuerdo de Teletón y el presidente pidiendo un aplauso, ¿sí? Para la cabeza del Teletón, Fernando, no recuerdo su apellido. Landeros. Pero bueno. Landeros. O sea, recuerden que Fernando Landeros. Landeros. Recuerden que López Obrador había dicho durante varios años que ni siquiera con el Teletón Televisa podría lavarse la cara de tantas terribles cosas que le había hecho a México, que era parte de la mafia del poder. Y decía el doctor Ackerman, puso alguna vez que dar dinero al Teletón era como votar por el PRI. Pues ahora resulta que el Teletón es de los buenos, ya es de los buenos. Y entonces el señor Landeros pues habló y dijo y que van a ayudar al gobierno federal, etcétera. Ese es un primer tema, me parece muy interesante. Digo, me parece muy bien la rectificación, a mí en lo personal me parece bien la rectificación y me parece bien la solidaridad del Teletón. Pero bueno, les dejo... Ya, adelante, Mónica. Bueno, a ver, lo primero, no, aquí estoy. A ver, lo que a mí me pareció impactante fue lo mismo que a Jaime, lo del Teletón. O sea, me hubiera imaginado muchas cosas, pero de pronto ver a Fernando Landeros y su equipo diciendo que van a habilitar 23 centros Teletón para el COVID. Y sobre todo lo que más me pareció interesante es que va a ser para diferentes cosas y para diferentes etapas del COVID. Eso me pareció muy importante porque lo que hemos visto es que se habilitan espacios para las camas que tienen respirador, para las que tienen intensivistas,
enfermeras especializadas, todo este tipo de cosas, pero nadie había pensado en cuestiones como la detección temprana, que uno de ellos me parece que el de Coahuila va a ser para detección temprana, otros espacios para atención psicológica post-COVID, espacios también para quienes se han recuperado, que ya no tienen por qué estar en un hospital tal cual, sino en un espacio donde puedan estar seguros y confinados y que no contagien a otras personas, o sea, como una casa intermedia antes de llegar a sus casas. Me pareció muy bien, esa parte estuvo muy, muy bien, pero sí, efectivamente, el presidente en los últimos 5 días ha tenido que soportar ciertos golpes a su programa, si es que hay, de gobierno, en términos de, primero, lo de la ley Bonilla, que un límite, como se le debe limitar. Por otra parte, que la comisión permanente dijera no hay periodo extraordinario para darle lo que él quería, que era un absoluto control del presupuesto, pues tampoco. Y esta cuestión de la remilitarización de los procesos de seguridad también es otro golpe a todo su discurso. Y me llamó mucho la atención hablando de lo del Teletón, es que estos centros Teletón que van a participar dentro del combate a la pandemia, pues se pongan a disposición de las autoridades estatales. Muchos de ellos van a quedar bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias locales. Y eso también me pareció muy bueno, curiosamente. ¿Por qué? Porque la hipercentralización no estaba tomando, ni está tomando del todo bien o de manera atinada las peculiaridades de cada espacio estatal. Entonces, esto me parece que fue pensado bien. No sé si la propuesta y todo el esquema sea del Teletón, no lo sé, o de las autoridades sanitarias, pero el caso es que me pareció un avance en el combate a la pandemia. Por supuesto, fue curiosamente una mañanera corta, porque fue de 1 hora con 35 minutos, cosa rarísima, porque generalmente pasan de la hora 40 y llegan a las 2 horas, pero en este caso me pareció más productivo que muchas otras. Y bueno, había que ver cómo se articulan ya en la realidad y en la operación de todo nueva instalación, por así llamarlo, de unidades para el combate a la pandemia. No sé qué es lo que ustedes consideran al respecto. Bueno, miren, yo creo que después del desastre que hizo el presidente abriendo un nuevo frente con los médicos, ustedes lo recordarán, el viernes pasado dijo que los médicos eran unos mercantilistas. Ya ayer hablábamos de eso con Jaime y contigo, Moni. Incluso Jaime hablaba de sus experiencias personales con los doctores, en fin. Y después de la pseudodisculpa que dio ayer el presidente, bueno, pues por eso dijo, envío una felicitación afectuosa, cariñosa a todas las enfermeras. Digo, es que de veras no hay peor enemigo, y lo decía también, bueno, eso lo decía Jaime desde hace muchos años, pero no hay peor enemigo de López Obrador que López Obrador. ¿Qué necesidad tenía de abrir ese frente con los doctores? Aparte, en la antítesis de digamos, de lo propio. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia, porque dependemos de los doctores, porque estamos en una situación de crisis médica. Y en ese momento se le ocurre agarrarse con ellos. Entonces, lo del Día de la Enfermera de hoy, pues me pareció que era así como taparle el ojo al macho y decir, para que vean que no soy tan malo y que . Ahora, lo del Teletón, pues ya, ¿qué les puedo decir? Hoy me desayuné, digamos, viendo a Manuel Bartlett en la Cámara de Diputados, en otro sexenio, hablando de cómo es posible la militarización del país. ¿Cómo es posible? ¿A dónde va a llegar este gobierno?
cuando los militares tienen que estar en los cuarteles. Y yo dije, híjole, me volví loca, ¿qué pasó? ¿A poco ya recuperó la razón el señor Bartlett? Pues no, lo que pasa es que es un video de, no sé, no sé si ya lo vieron, pero es un video creo de hace 6 o 12 años, o sea, donde era presidente seguramente Calderón o Peña, y bueno, Bartlett estaba indignado por lo que estaba pasando con la militarización del país. Y ahora, pues el señor Bartlett calladito se ve más bonito, haciendo los negocios por cientos de millones de pesos a través del hijo, en fin. Entonces, que el presidente abrace a Landeros, pues es parte de este cambio de roles que estamos viviendo, de esta facilidad, hay una mosca que me persigue, de esta facilidad, digamos, para pues olvidarse de los principios. Estamos en una época que, como dice el viejo chiste de Groucho Marx, no de Karl Marx, sino de Groucho Marx, si no les gustan estos principios, tengo otros. Y ahora todos tienen otros. Lo de la militarización, perfecto. Lo de Televisa y la relación del Teletón con el presidente, perfecto. Y quién sabe qué más cosas veremos, porque, en fin, todo está muy cambiante. Ahora, a mí, ¿qué me preocupó más de todo? Pues esta ya realidad de que el presidente mañana va a presentar el plan de regreso a la nueva normalidad. Yo ayer en el programa estuve hablando, en el programa de Eduardo, estuve hablando de cuáles eran las, digamos, condiciones para poder levantar una cuarentena de acuerdo a la OMS. Casi ningún país lo ha seguido, pero pues sí, en el caso de México es grave. Primero, que se haya controlado la transmisión, que haya bajado la cantidad de contagiados. ¿En México está pasando eso? No. Segundo, que el sistema de salud sea suficiente y esté correctamente equipado para atender los nuevos casos. ¿Está pasando eso? No. Que haya suficientes pruebas para poder evaluar a la población y evitar que las personas asintomáticas contagien. ¿Tenemos eso en México? No. Que haya medidas de prevención en eventos de alta concentración masiva. ¿Está pasando eso en la central de abastos, en La Viga? No. Que haya seguridad en los aeropuertos para evitar que sigan importándose casos de otros países. ¿Tenemos eso? No. Y que se promueva la participación ciudadana, pues para evitar la salida. ¿Cómo vamos a evitar salir? Los privilegiados sí, pero la gente que no tiene más que la necesidad de salir para poder comprar comida. Es para eso, aunque diga el presidente que tenemos que ahorrar. Entonces esto sí me preocupa mucho porque creo, ojalá y me equivoque de veras, que esto se puede volver un verdadero desastre a partir del regreso a la normalidad. Nomás les quiero decir que ya algunos gobernadores, tanto de Morena como de no Morena, ahí está lo de Jalisco o lo de Barbosa en Puebla, están diciendo que el 1 de junio ellos no van a volver a la normalidad porque no hay condiciones. Y ya, ese sería mi comentario. Jaime. Bueno, yo quisiera hablar sobre el papel de Marcelo Ebrard en todo esto. Me parece que a pesar de que ha estado ahí, lo hemos visto todo, no se ha aquilatado realmente el papel de Marcelo Ebrard en esta cosa, en todo este cambio de simpatías, cercanías, etcétera. Yo les voy a decir una cosa, si el presidente no tuviera a Marcelo Ebrard, yo creo que estaría peor la situación de lo que está. Yo sí creo que Marcelo ha jugado un papel fundamental. Perdona que diga eso, pero creo que es el más fifí de sus funcionarios. Es decir, es un hombre que sabe hablar inglés, francés. No, nunca te va a contestar como el presidente, pues yo ni le hice caso a Twitter porque no sé inglés, que me parece una respuesta pedestre. No, Marcelo es otra cosa. Marcelo va, se sienta a hablar con el secretario Pompeo
y platica de igual a igual, va a otros países, hace relaciones y sobre todo una cosa importante, el que consolidó la relación con los hospitales privados fue Marcelo Ebrard, no el secretario de Salud, no el subsecretario de Salud, el que consolidó ahora el acercamiento del Teletón, que como quiera verse, creo que de todos los 23, de las 23 instalaciones que va del Teletón, solo una se va a dedicar a atender a la gente con COVID. Todas las demás son más bien del antes y después, que me parece muy interesante, como dice Mónica, pero recalco, quien ha logrado estos puentes con iniciativa privada es Marcelo Ebrard. Quien ha logrado una serie de cosas, de puentes con la Casa Blanca en Estados Unidos, se llama Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo es un personaje que, la verdad, es mejor tenerlo en el país que no tenerlo, ¿sí? Y ese es un tema del que podríamos hablar. Ahora, otra cosa, qué bueno que que hablas de la nueva normalidad, cualquier cosa que se imagine el presidente. Si el presidente dice que nos debemos conformar con un par de zapatos y que para qué necesitamos más, pues quién sabe cómo va a ser la nueva normalidad. Espero que ustedes tengan un par de zapatos y un par más, seguramente sí. No sé qué quiere decir esa frase, tengan un par de zapatos y para qué más, o sea, ¿qué significa esa parte? O sea, debemos conformarnos, vamos a hacer un voto franciscano, ¿sí? Ay, Me Dios. parece terrible. ¿Qué quiere decir esta nueva normalidad? ¿Sí? Como tú dices, varios gobernadores ya dijeron, ni vamos a regresar ni a la nueva ni a la vieja. Pero hay un dato interesante. Según algunos, ya empezamos a salir del pico, porque la cantidad de contagiados nuevos bajó de un día para otro. Entonces, muchos en redes sociales dicen, ya estamos bajando. Ya tuvimos el fin de semana el pico y ya estamos bajando. Eso me parece terrible. Decía Jorge Cepeda Patterson en un artículo del País, creo que del País, no me acuerdo. Decía Jorge Cepeda Patterson. Sí, es del país. Es del país. Que lo que dice Gatell es, oigan, pues les estoy diciendo la punta del iceberg, porque hay muchos más contagiados y muchos más muertos, pero no les hemos hecho la prueba. Pero el presidente lo toma como datos absolutos. Sí. Y me parece que el presidente ya decidió que el 1 de junio empiezan a reactivarse las actividades, ¿sí? No solamente por la presión de los Estados Unidos, sino por la propia presión de la situación económica. Sí creo que puede pasar lo que dice hoy Enrique Quintana en El Financiero, en su artículo de Ruleta Rusa, que dice, pues si levantamos muy pronto el veto a las actividades, o sea, regresamos a las actividades muy pronto, lo que puede suceder es que dentro de un mes tengamos que irnos otra vez a cuarentena, porque aumentan otra vez los casos, y luego tengamos que pasar otra cuarentena, y así nos la vayamos llevando como un año, o quién sabe cuánto. Entonces, sí me parece interesante lo que dices de la nueva normalidad, pero vamos a ver qué dice el presidente sobre eso, a ver si lo lograron convencer, porque yo, honestamente, con los propios datos de Hugo López Gatell, que creo que están subestimando la realidad, pero con esos propios datos, me parece que levantar el 1 de junio ya actividades fundamentales, me parece que puede ser un riesgo grave. Mónica. Bueno, sí, coincido contigo, Jaime. Yo también leí a Enrique Quintana y me parece completamente razonable a la luz de lo que ha sucedido en otros países. En Italia y en España, pues terminaron con la cuarentena, levantaron, empezaron las actividades nuevamente y hubo un repunte de casos. En Wuhan ya hay repunte de casos. Y eso es gravísimo. En Corea del Sur. En Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? Porque ahí fue donde estuvo el paciente cero, de donde salió todo. Si llevamos la delantera o atrasado, yo digo que la delantera, en términos de que pues, pudimos haber tomado mejores y más providencias del caso, pero si en el lugar donde empezó la pandemia ya están en la segunda vuelta y se supone que tomaron estas medidas de una manera muy drástica, porque el Partido Comunista Chino dulce y suave no es, y es el gobierno chino, pues
¿cómo nos va a ir a nosotros sin tanto dinero, obviamente, sin tantas posibilidades, sin tantas camas por número de habitantes? ¿Cómo nos puede ir con un repunte que sería fatal? O sea, una de las cosas que más me llamó la atención hoy de Alcocer, del secretario de Salud, es que nos habló del número de hospitales, del número de camas, del número de médicos, del número de contrataciones nuevas, de enfermeras y demás, pero nunca nos hablan de la relación número de médicos por número de pacientes, por tasa poblacional, que eso es lo importante, es lo realmente importante, saber cuánta gente puede contar con un médico en caso de enfermedad. Entonces, pues yo creo que se están engañando, o por lo menos el presidente se está engañando a sí mismo con esos datos. Y estamos en el rango de lo voluntarioso, porque es la voluntad presidencial regresar el 1 de junio sin tomar en cuenta la realidad. O sea, insisto, el contacto de López Obrador con la realidad, pues no, o una de dos, o no tiene contacto con la realidad, o la realidad francamente le importa un cacahuate. Y eso puede ser gravísimo si estamos viendo las proyecciones del Coneval, las de la CEPAL también, del Coneval y de la CEPAL. Estamos viendo que de 4 pobres en América Latina, 1 va a ser mexicano, cuando realmente México no es la 4ª parte de la población de América Latina. ¿Hacia dónde vamos? O sea, tienen tanta prisa por estimular la economía y seguir los dictados de Donald Trump, pero pues eso es gravísimo. El problema es que nos van a llevar a un atolladero mayor. Sí, yo no creo que sea un berrinche del presidente, de los muchos que hace, no. Yo creo que es seguir una orden. Sí. Que es, Trump no puede continuar así, no le importa que sigan aumentando los casos, no le importa que ya va a ser ya es el país número 1 en muertes, en fin, sino a él lo que le importa pues es salvar su candidatura y pues lo que quiere es que se reactive. Y el problema es que México forma parte de ese engranaje para la reactivación económica de Estados Unidos. Entonces, pues el presidente está cumpliendo instrucciones del patrón, que es el señor Trump, y bueno, pues no queda de otra. ¿Cuál va a ser el resultado? De veras, no lo sé. No lo sé porque ni siquiera sabemos cuántos mexicanos contagiados hay, no sabemos cuántos son asintomáticos y por lo tanto la única manera de saberlo sería aplicar pruebas. Esto no se hace ni se va a hacer. Entonces, pues es una cosa, es un volado. Estamos una ruleta rusa. Sí, es una ruleta rusa. Estamos en la ruleta rusa y ojalá la cosa salga bien. Y sí digo ojalá, porque en la medida que le vaya mal al país por el número de infectados, por el número de muertes, ya bastantes problemas tenemos con la falta de confianza en la inversión en este país, con la crisis petrolera, con el problema del turismo, con el problema de las remesas que van a bajar indefectiblemente. Y nos desayunamos también hoy con la nota, que me parece gravísima, que en este mes de abril se perdieron 550,000 empleos, nada más en abril. Entonces, pues ojalá de veras yo me encomiendo dentro de mi ateísmo a los dioses, pues para que ayuden a ver cómo le hacemos para que la cosa no se ponga tan fea como parece ser. Jaime. Sí, los datos del Coneval, los datos de los 10 millones de personas, de los entre 7 y 10 millones de personas que van a caer en pobreza, están considerando un decrecimiento de entre el 5 y 6%. Evidentemente, si hay un decrecimiento mayor, el impacto será mayor. Sí creo que pues no son buenas noticias para nadie que la situación económica vaya a ser como es. Me parece que el presidente no necesita que Trump le pique la cola. Me parece que el propio presidente sabe
que una crisis terrible como la que se perfila, pues daría al traste con cualquier posibilidad de su gobierno de pues entregar buenas cuentas, si es que las va a entregar en 2024. Cualquiera, o sea, una crisis, esta crisis, aún suponiendo que sea entre el 5 y 6%, ya va a dar al traste con la mitad de sus ideas. O sea, ya no va a poder hacer las cosas que él quería hacer. Una crisis mayor del 10%, pues simplemente apaguen la luz porque este sexenio se acabó antes de los 2 años. De ese tamaño es. El resto del sexenio, el presidente López Obrador se tendrá que dedicar pues, a ver qué tapa, qué cubre de todo el tejido roto que va a quedar. Buena parte va a ser con demagogia. Y yo con eso termino. Me parece que lo de la CEPAL y lo del Coneval, la verdad, yo creo que nosotros, en nuestra generación, que nosotros somos una generación más antigua que la de Mónica, nunca habíamos confrontado una situación ni remotamente parecida como la que se viene. Sí, ¿no? Nunca. Así es. Me parece que la última vez que este país se confrontó con una situación así, a lo mejor no es cierto, pero yo sí creo, fue en la Revolución Mexicana. Sí. Y con esto termino. Moni, un comentario final. Bueno, el escenario tendencial no es nada agradable, el escenario tendencial. No sé cuál sería la salida del presidente para esta situación tan grave, pero lo que sí creo, y coincido en esa parte con Jaime, es que ojalá Marcelo Ebrard siga al frente de una serie de cosas, porque es la única, el único elemento dentro del gabinete que tiene la posibilidad de dialogar con la sociedad civil y la sociedad política. Si no está Marcelo Ebrard, no sé qué es lo que pueda suceder. Y bueno, habrá que esperar al 1 de junio a ver si realmente esta intención presencial de regresar a las actividades se puede dar. Es lo único que nos queda esperar. Jaime, pues a ver, mensajitos, en fin. Bueno, hay unos mensajes muy buenos. La verdad es que hubo algunos muy acertados, otros divertidos. A ver, voy a hacer como siempre un al azar. Dice, buenas noches, rapidines, dice Alberto Maya. Yo no conozco a ningún médico que sea más rico que algún político. Bruce Bolaños, lo que estamos viendo realmente es que AMLO jamás tuvo, ni tiene, ni va a tener un plan de gobierno. Muy timorato y cobre haciendo puros decretos y denigrando a grandes instituciones como al Ejército y la Marina, a los doctores. AMLO, hablas o balbuceas horrible, pero sabes que Esperancita, rayito de esperanza, ya ponte a gobernar. Dice Eric González Nava, AMLO decretó militarización en el país, cosa que no va a dar resultado para regresar la paz al pueblo, puesto que no se ataca la raíz del problema, atacar directamente a los políticos que tienen negocios con el crimen organizado. Tamaulipas es un gran ejemplo. Carmen Ruiz, mi padre fue un médico militar y decía que el ejército estaba preparado para disparar, no para hacerla de policía, así como lo dice Terevale. Regino Tostado, ¿hicieron un desempeño fuera de lo normal? La Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo, declinó una propuesta inconstitucional, nada más faltaba que la hubieran aprobado. Pues tiene razón, o sea, hizo el trabajo que debía hacer. Lo que pasa es que tantas cosas hemos visto, Regino Tostado, que pues quién sabe qué podía pasar. Oscar 3232A. Desafortunadamente para el país, el megalómano e inepto de AMLO será recordado como el peor presidente de México. Raúl Naranjo, Tere, Jaime, Mónica, buenas noches. De este inútil todo se puede esperar. Veamos a la Suprema Corte en otro asunto importante, a ver cómo reacciona, porque lo que dijo Bonilla de la información del COVID, no creo que le haya caído muy bien. Recuerden que no le gustan esos moditos, ¿sí? Que estén bien. Nicolás Mariano Mancilla Ramos. Lo que este gobierno sabe hacer muy bien es polarizar a todos y a todas las instituciones. ¿Hasta cuándo van a darse cuenta los chairos que nos están llevando a un pozo sin fondo? Lourdes Lechuga Fernández, Tere, Moni, me encanta escucharlas desde con Ruiz Gili, pero hay que tomar ansiolíticos con Eduardo para que no las deja hablar y son espléndidas. Gracias. ¿Tienes ansiolíticos, muchachas? Híjole, no, se me acabaron.
Bueno, Jaime, también me encantas. Hasta ahora te escucho. No entiendo cómo, habiendo gente tan capacitada como ustedes, tengamos en el gobierno a un inepto. José Ortiz, ¿qué tal? Andrés Manuel se da tiros en el pie, pero si ven al otro lado del vaso, está midiendo a todo el sistema, poderes, pueblo, etcétera. Distrae a los medios y pueblo cuando está por hacer algo y anda buscando el momento oportuno para tomar acciones en nombre de la seguridad nacional. Ya veremos, pero recuerdo algunas cochinadas que hizo en sus candidaturas. Saludos. Carmen Ruiz, muchas gracias, rapidines, me encanta verlos y me gustan mucho sus comentarios, los felicito, aplausos y saludos. Gracias, Carmen. Juan López Hernández, el presidente es demasiado soberbio, ojalá que fuera un poco humilde, pero humilde de verdad, y que sea empático con el pueblo que somos todos. Salvador Espino, la apoyamos, Tere, ánimo, es usted muy inteligente. Gracias. No Yadiralia sirve Cortés, para nada, ¿eh? Les quiero informar que no sirve para nada, pero bueno. Sí, Yadiralia Cortés, ay, Tere, ni hacerles caso, son gente muy baja e ignorante. La tequila negra, Puerto de Texcoco, que canceló, fue por vengarse de todos los que hemos trabajado para salir adelante, a pesar de todo lo que hemos vivido en este país, que hemos hecho como mexicanos para vivir esta situación. Si algo me ha lastimado ha sido la corrupción en educación, dejando a nuestros jóvenes y niños en total indefensión. Los buitres del pasado y los actuales son parte de lo que los mexicanos no tengamos ciudadanía. Mario Baeza Guzmán, gracias a los tres por informar con la verdad y objetividad, y ahora sí ya se descaró al declarar o están conmigo o contra mí, que al fin de cuentas eso es lo que él siempre ha pensado. Y Mónica es hermosa con cualquier look. Ándale, Mónica. órale. Sí, Órale, gracias, pero ay. Peinada, despeinada, acabada de levantar. Exacto. No, que no me acabo de levantar, pues se van a deprimir. Bueno. ¿Qué sonsa eres? Claro que no. Bueno, Katz dice, che gobierno de cuarta, puras lacras, apestan por todos lados. Antonio S., aparte de todo, los amenazan con correrlos si se quejan. Apoyemos a todos los que exponen su vida por nosotros, que son un montón, ¿eh? Los de la basura, Hombre. Los médicos, las enfermeras, los repartidores. Híjole, o sea, de veras que tenemos muchos héroes anónimos. Oh, sí. Enrique Valdés Ávila, tiene miedo el dictador del pueblo que ya lo rechaza y exige que renuncie por inepto. Es para protegerse contra los que no piensan como él, ya que renuncie López Obrador. Lourdes García, las elecciones estarán amañadas. Únete a Frente Nacional Anti-AMLO para obligar al presidente a pedir licencia definitiva. Legalmente, pacíficamente, somos más de 2 millones de ciudadanos apartidistas comprometidos con México, organizados antes de que nos cargue el payaso de Macuspana, engañabobos, corrupto, irresponsable, inútil, idólatra. Carlos Sandoval, el complot es contra México, dice Carlos. Hola, Carlos. Claudia Acosta, rapidines, saludos. Ya compré mis caretas. Cada día con López es un martirio, un paseo por el infierno de Dante, pero sin guía ni salida. Tengo miedo por mi patria, por mi presente y el futuro. ¿Creen que podamos cambiar el rumbo? ¿Que las personas que tiene cautivas bajo sus programas sigan perdonándole todo? ¿Que cambien muertes por dinero? Hay un estudio que dice que el 80% de las relaciones humanas pueden ser canceladas, compradas o transformadas con el dinero. Señora Tere, señor Jaime y Moni, ¿ustedes qué piensan? Pues creo que tiene parte de razón ese estudio. O sea, los recursos económicos, poderoso motor, pero no son el único y no son infalibles. ¿Sí? Bueno, Gustavo Hernández, este pedazo de hombre del palacio está majareta. Hace rato, majareta, majariche, como mortadela y no ese adjetivo. Francisco Cosaños, hola rapidines. Quiero felicitarlos, primero porque hay que tener un gran hígado para ver el circo mañanero. No cualquier persona en sus 5 sentidos está dispuesta a ver por 2 horas un acto tan dantesco, del cual no existe ningún idioma adjetivo para calificar este show repleto de mentiras, absurdos, mierda y cuantas basuras se puede escuchar. Lo interesante de este canal es que dan de manera condensada un análisis de toda esa basura de la cual hay que estar al tanto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, gracias a todos, de veras son muchísimos comentarios, en fin, aquí viene el comercial de las caretas. Sí, oigan, apóyennos, nuestro patrocinador Protect, pues nos está patrocinando, nos está ayudando en el programa. Entonces, por favor, compren las caretas, están en Mercado Libre. Ahorita, gracias a nuestra eficiente productora, Italia, está apareciendo un súper en sus pantallas.
en donde viene el link con Mercado Libre para que se las lleven a su casa. De veras les agradecemos mucho, pero además van a comprar una cosa de veras que está bien hecha, porque luego me dicen, no, pero es que hay unas de 30 pesos. No, pues sí, sí hay unas de 30 pesos y de 20 también. O sea, compras la mica, la cortas en tu casa, le pegas una diadema y te la pones y ya. Pero estas caretas se pueden esterilizar, 1. 2, se pueden lavar. 3, duran para toda la vida. O sea, no, digo, a menos que las cortes con una tijera o estés loco, o sea, duran para toda la vida. Y aparte, pues si les gusta el rapidín, pues también piensen que tiempos difíciles, pues tenemos que vivir de algo. Entonces, ojalá y nos apoyen. Pero además, la compra en sí misma, más allá de nosotros, vale la pena para ir al súper, para ir al banco, para salir a trabajar, los que tienen que salir a trabajar, no solamente con la mascarilla de papel, esta te protege ojo, nariz y boca. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena y son 4 en cada paquete. Y ya. ¿Nos vamos? Hasta Adiós. mañana. Adiós, Bye. gracias. Hasta mañana, Jaime. Hasta Gracias. mañana. Bye.